Eh, Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Sociedad Geográfica de Colombia. La conferencia del día de hoy es Patrimonización y Gentrificación Turística en Colombia, caso de Cartagena, por la doctora Zaire Piñeros. La doctora Piñeros es geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia. Ya ha cursado todas sus materias doctorales y postdoctorales en la Universidad de París, en la Escuela Doctoral de Geografía de París. Ha sido también parte de los magísteres de desarrollo y planificación turística en los territorios en la misma Universidad de París, y al mismo tiempo ha tenido un magíster en teledetección y geomática aplicada al medio ambiente y magisterio de geografía en países emergentes, en desarrollo, ambas maestrías de la Universidad de París. Por lo tanto, es una colombiana que se graduó en la Universidad Nacional, pero llevó todos sus estudios superiores en la Universidad de París, lo cual es bastante satisfactorio para todos nosotros. Por lo tanto, doctora Zairi, por favor, la palestra es suya. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer para mí encontrarme el día de hoy en este escenario, digamos, importante para nosotros los geógrafos y agradezco, digamos, la invitación que se ha dado para la presentación del día de hoy. Muy buenos días a todos los participantes. Entonces, pues, voy a dar comienzo a la participación en este escenario con el tema de patrimonialización y gentrificación turística en Colombia, el caso de Cartagena de Indias. Entonces, como ya lo habían mencionado anteriormente, bueno, yo soy en este momento profesor asistente de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de La Paz. Entonces, en este momento nos encontramos desde esta región del país, una región que desde hace muchos años ha tenido en la región Caribe, un enfoque hacia la actividad turística y pues ese es el tema, digamos, que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con un tema sobre la patrimonialización. Entonces, hemos escuchado, digamos, recientemente, estos temas han tomado, digamos, más relevancia sobre justamente, digamos, qué es el patrimonio y la patrimonialización. Entonces, esa patrimonialización, digamos, es un conjunto de atributos y representaciones y prácticas, digamos, del pasado, de una comunidad, de individuos, en la cual, digamos, se necesita su conservación y su transmisión hacia otras generaciones. Sin embargo, la identificación de ese patrimonio, de esos lugares, ese proceso que es la patrimonialización, pues requiere de una operación intelectual en el cual implica clasificar, elegir, olvidar o qué preservar y según qué criterios. Son preguntas que surgen en el proceso y está acompañado de operaciones de conservación, de rehabilitación y de reconstrucción que puede acompañar una recomposición social, y esa recomposición social puede llevar a procesos de gentrificación, que son los que vamos a abordar más adelante. En este caso, les presento una línea del tiempo, de pronto no se alcanza a ver muy bien, pero lo que muestra es una línea del tiempo de todas las medidas de protección que estableció el Estado colombiano y los acuerdos internacionales, y eso nos lleva a remitirnos más o menos hasta la ley de 32 de 1924, en el cual se prohibió la demolición de las murallas, los castillos y la fortaleza, en este caso de la ciudad de Cartagena. Entonces ahí hay un primer antecedente sobre ese proceso. Posteriormente, digamos, hay otras normas, unos tratados internacionales que llevan justamente a proteger, digamos, esos elementos que se consideran patrimonio de diferentes épocas.
y digamos que Colombia suscribe diversos acuerdos a lo largo de esa historia y uno que va a marcar, digamos, este proceso va a ser justamente, digamos, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Nacional por parte de la UNESCO, en el cual, digamos, suscribe Colombia ese acuerdo en el año de 1983. Y, digamos, eso lleva a unos procesos siguientes que voy a mencionar. Entonces, para el caso de Cartagena, digamos que entre la década de los 30 y los 70, el Estado colombiano y el sector público hace una inversión, digamos, en restaurar esos grandes monumentos que son el Fuerte de San Felipe, las murallas y algunos edificios históricos, pero otros, digamos, edificios y casas se degradan paulatinamente. Entonces, eso se ve reflejado, digamos, en una serie de un proceso de restauración de ese centro histórico, en el cual muchos de las edificaciones tienen un uso o cultural o institucional que lleva, digamos, a ese proceso de restauración. Entonces, es el caso de la Casa de la Aduana, que actualmente es donde funciona la alcaldía, las bóvedas, la Casa del Marqués de Valdeollos, la Cámara de Comercio, entre otros. Entonces, ahí hay un proceso que comienza a esa restauración. Y hay un momento muy importante en todo ese proceso y tiene que ver con la candidatura de Cartagena para que sea inscrita dentro de la lista del Patrimonio Mundial UNESCO. Entonces, como les mencioné, Colombia suscribe, digamos, ese acuerdo en el año de 1983 y comienza ese proceso para hacer una candidatura de un primer bien a inscribir dentro de esa prestigiosa lista. Y en este caso es Cartagena. En su momento, digamos, la solicitud de esa inscripción se hace únicamente para el centro histórico. Sin embargo, ustedes están viendo una imagen que es la carta que le envía el ICOMOS, que es el órgano, digamos, encargado de hacer esa evaluación, y le envía al gobierno colombiano sugiriéndole que en vez de, digamos, restringirse únicamente al centro histórico para hacer esa candidatura, incluya en esa lista los diferentes puertos, fortalezas y conjunto monumental, es decir, que incluya ahí lo que son los baluartes, las murallas, el Castillo San Felipe, la popa, que están, digamos, distribuidos a lo largo de la bahía de Cartagena. Entonces, ese es un momento muy importante porque la información que se plantea en sus inicios es únicamente el centro histórico, pero no se tiene en cuenta ese conjunto monumental y es a través de una visión externa, en este caso como el ICOMOS, quien es el que le da la pauta al gobierno colombiano para decirle, bueno, sugerimos más bien que incluya estos otros elementos que tienen un valor universal, que es el término clave dentro de los procesos que se realizan con la UNESCO. Entonces, digamos, ese proceso es acogido por el gobierno colombiano y en ese caso, el proceso de inscripción se realiza con todo de hecho, el título es Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena. Entonces, incluye todo eso y un área, digamos, importante fuera del centro histórico que abarca esa zona y que es un límite, digamos, de esa zona de influencia. Entonces, ahí hay un proceso importante. En ese sentido, no es sino hasta digamos, la inscripción oficial dentro de la lista UNESCO de Cartagena fue en el año de 1984 y el proceso, digamos, no se da tanto a conocer sino hasta el año de 1985, cuando el secretario delegado de la UNESCO va a Cartagena, digamos, para hacer la instalación oficial o digamos, de la placa, una placa conmemorativa que existe en un costado del edificio de la Casa de la Aduana de la Alcaldía, allá en Cartagena, y es en ese momento donde hay todo un boom, digamos, en la prensa sobre lo que implicaría ser, digamos, Patrimonio Mundial UNESCO.
Eso se ve reflejado, digamos, aquí en estos elementos digamos, del periódico El Universal del 17 de agosto del año de 1985, donde se da un poco a conocer esa noticia de la inscripción del Patrimonio Mundial. Sin embargo, en paralelo, pues hay unas casas que se siguen deteriorando y hay un proceso, digamos, de deterioro y que la ciudad, digamos, piensa que la UNESCO va a traer recursos, digamos, para hacer esas restauraciones de esos elementos. Sin embargo, pues eso no es de todo cierto, porque la UNESCO, digamos, no da esos recursos, sino que son los estados y los gobiernos quienes solicitan ante la entidad, digamos, un acompañamiento técnico, por ejemplo, para, digamos, hacer ciertos estudios. Entonces, todo este boom que se dio en esas fechas, en el 85, digamos que se vio un poco diezmado por dos grandes sucesos trágicos para el país que ocurrieron en esas dos fechas, que fue la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia. Entonces eso marca también para Cartagena como digamos, una limitación a lo que eso implicaba ser el primer sitio dentro del listado de Patrimonio Mundial UNESCO de Colombia. Entonces ahí hay una limitación en esa proyección que se daba en ese momento. Entonces, es solo hasta el año de 1987 que las autoridades locales justamente comenzaron a reflexionar sobre los problemas que tenía el centro histórico en términos de saturación de funciones comerciales, de degradación del patrimonio, de ausencia de medidas de control para limitar todas esas transformaciones arquitectónicas que se estaban dando. Y en el año 1992 comienza la alcaldía a hacer una regulación de la conservación y el desarrollo de edificios en el centro histórico, justamente con el propósito de conservar y preservar las tipologías arquitectónicas. Eso lleva o eso promueve también, digamos, la instalación de nuevas funciones en ese centro histórico, que son la educación y en algunos casos la instalación de hoteles de capacidad mediana en esa área del centro histórico. Entonces, esto que estoy mencionando acá es un proceso de esa patrimonialización que va también a tener una influencia posterior al proceso de gentrificación que voy a abordar. Y ese proceso de gentrificación, ¿qué es la gentrificación? Entonces, la gentrificación viene del inglés gentrification y se traduce al español o como gentrificación, pero también como aburguesamiento, elitización o aristocratización, digamos, de esos espacios, donde hay una reestructuración espacial y donde se transforma, digamos, esos espacios en una nueva cultura, algunos de ellos enfocados a una cultura internacional, y en esa transformación lleva el desplazamiento de quienes antes habitaban en el centro o en esos lugares y puede generar procesos de segregación espacial y de exclusión social. Entonces, en este caso, ese proceso de gentrificación no es nuevo, ha ocurrido en muchísimas ciudades alrededor del mundo y para el caso, digamos, del centro de Cartagena, se han identificado parámetros que están relacionados con la actividad turística y es por eso que hablamos de gentrificación turística. Entonces, ¿cuál es ese proceso y en dónde inicia ese proceso? Ese proceso comienza más o menos durante la década de los 70, cuando existen unas inversiones privadas por parte de la élite económica, política y cultural del país, no únicamente de los cartageneros, sino más bien de la élite cultural situada en Bogotá, Medellín, en el cual comienzan a invertir en rehabilitar casas coloniales como segundas residencias o residencias vacacionales. ¿Esto por qué? Porque se estaba generando un proceso de saturación de Boca Grande, que era el sitio inicial, digamos, de esas actividades de ocio, y eso lleva a una movilidad, digamos, de esas élites hacia el interior del centro histórico, que se concibe como un lugar un poco más cerrado, un poco más, digamos, privado en términos de los imaginarios geográficos por esas murallas que están alrededor. Entonces hay gente que comienza a invertir en esas casas paulatinamente con el propósito de convertirlas en segundas residencias o residencias vacacionales.
Ese proceso se da poco a poco, pero hay un momento que va a marcar, digamos, de lleno ese tránsito a esa función turística y tiene que ver con unas inversiones que se dan en la década de los 90 cuando dos antiguos monasterios coloniales que tuvieron diferentes funcionalidades a lo largo de su historia se convierten en el Hotel Santa Clara en 1994 y en el Hotel Santa Teresa en 1996. Esos dos hoteles actualmente existen, son hoteles, digamos, de lujo y en el cual se dio una transformación, digamos, de ese uso que se tenía a un nuevo uso, digamos, turístico. Y es allí donde yo lo llamo como los marcadores, digamos, del proceso, porque la función turística comienza a trasladarse paulatinamente de lo que es Boca Grande y el Laguito hacia el centro histórico de Cartagena. Antes, si bien habían algunas actividades como visitar, digamos, algunos monumentos, no habían, digamos, actividades propiamente centradas en el turismo. Y es a partir de estos dos grandes procesos que se dan que empieza, digamos, una transformación. ¿Cómo se da esa transformación? Esa transformación se da también a partir de esos alojamientos turísticos que llegan a instalarse, digamos, en el centro histórico. Y ustedes aquí lo ven dividido en los cuatro barrios principales que son Centro San Diego, La Matuna y Getsemaní. Y si se dan cuenta, digamos, hay un crecimiento, digamos, poco en los 90, digamos, paulatino, ¿no? Pero hay un aumento considerable a partir del año 2000 al 2009, tanto en el barrio centro como en Getsemaní, que Getsemaní maneja una dinámica distinta porque tenía no solo hoteles, digamos, pequeños hoteles asociados, digamos, al mercado que se encontraba ubicado en lo que hoy es el centro de convenciones, sino que van cambiando esa función un poco a hostales, a alojamientos, digamos, de bajo costo. Y a partir de la década de los 2010 en adelante, pues se encuentra un crecimiento, digamos, de ese proceso en otros barrios como el barrio San Diego. Entonces, digamos que ha sido un proceso paulatino, el cual ha tomado muchísima más fuerza a partir del año 2004, 2005, y que hoy en día pues seguimos viendo ese proceso en los diferentes barrios. Entonces, ¿cómo podemos ver eso espacialmente? Entonces, aquí les muestro una especie de animación que muestra, digamos, el momento en el que se implementan los diferentes hoteles a lo largo desde 1965 hasta el año 2014 en esa temporalidad y vemos cómo poco a poco se va creciendo, digamos, esa oferta turística en alojamientos en esos momentos. Entonces vemos ubicados a los dos grandes marcadores, que este es el Hotel Santa Teresa y este es el Hotel Santa Clara, y vemos cómo poco a poco va creciendo esa oferta, digamos, turística en esos barrios. Entonces, eso también lo podemos ver aquí un poco ya en su, digamos, no en forma de animación, y lo que vemos es que el crecimiento se centra y se concentra entre el año 2005 al año 2014. Es un proceso que no ha terminado, que sigue dándose y con otros, digamos, nuevos proyectos, a pesar de que existió la interrupción, digamos, por la pandemia, que también afectó digamos, este tipo de actividades por la suspensión que hubo de los flujos turísticos, pues esto ha retomado su dinámica y ha continuado. ¿Eso cómo lo vemos hoy en día? Hoy en día lo vemos con proyectos como la obra Pía, que fue un proyecto en Getsemaní. Getsemaní es ahora el barrio que está centrando, digamos, en muchas de las inversiones que se han dado por esta actividad turística, tanto en pequeños hostales, hoteles, boutiques que se han generado, pero también, digamos, por grandes proyectos inmobiliarios turísticos, como lo es el de la obra Pía, y también el que ahorita está en proceso, que es el Hotel San Francisco en Getsemaní, que será operado por Four Seasons, una gran cadena hotelera y digamos, considerado un hoteles de lujo,
que está en los antiguos teatros que se ubican cerca al Centro de Convenciones de Cartagena. Entonces, estos son procesos que dan, digamos, llevan muchísimo tiempo, que se suspendieron por lo que acabo de mencionar de la pandemia, pero que se ha dado un nuevo relanzamiento, digamos, de esos proyectos, y eso pues obviamente va a tener unos impactos en las dinámicas locales y poblacionales de esos lugares. Pero no solo son las inversiones en hoteles, hay otros elementos también que van a marcar ese cambio y tiene que ver con, digamos, lo comercial. Entonces, si bien, digamos, en el proceso que se dio, comenzaron a instalarse una serie de comercios turísticos, digamos, enfocados hacia los turistas, como son las joyerías, las artesanías, también, por ejemplo, marcas de creadores y demás, si bien eso se centró primero en el barrio centro, pues ha venido también, digamos, llevándose a otros barrios como San Diego y en menor medida hasta el momento de evaluación en el caso de Getsemaní. Eso también se ve reflejado, digamos, en las fachadas de las casas, de estas tiendas, digamos, comerciales a nivel internacional, como lo es, por ejemplo, Benetton, que en este momento pues ya no existe, pero que duró muchísimos años en ese mismo lugar, o en el caso de Ferragamo, que también tiene, digamos, su local en el centro. Y vemos aquí una comparación de procesos de restauración, digamos, de estas viviendas para un uso posteriormente comercial, no comercial, digamos, para locales, sino comercial para, digamos, un mercado internacional y unos turistas. Eso también se ve reflejado en el caso del centro comercial La Cerrezuela, que, digamos, era una antigua plaza de toros. Una fotografía aquí la muestra en el año 2013, y ya en el año 2022 pues ya tiene su inauguración y se ha convertido, digamos, en un lugar para acoger a visitantes y a locales en un espacio de centro comercial con enfoque también hacia ese mercado internacional o a ese mercado, digamos, de turistas. Y adicionalmente, otro elemento de ese proceso que se da también se da en la evolución de los restaurantes, bares y cafés que se van instalando, digamos, en diferentes lugares de ese centro histórico. Particularmente, San Diego ha sido uno de los que más ha centrado la atención frente a ese proceso, y pues vemos que existe una evolución. Getsemaní también viene atrayendo ese interés, digamos, no solo en restaurantes, sino también, por ejemplo, en bares, en discotecas que se están, digamos, generando en esa zona. Aquí lo vemos también digamos, espacialmente, y también como nos damos cuenta, pues el proceso toma muchísima más fuerza en el año 2005 al 2014. Obviamente a partir del 2010 pues hay un fuerte crecimiento de eso, y pues eso también es otro impacto para la población local, que ya vamos a ver cuáles son esos impactos. Entonces, digamos que hay unas transformaciones en esos espacios por esas dinámicas que se dan. Una de ellas, por ejemplo, es en el mercado inmobiliario, la compra y venta, digamos, de esos bienes, como se muestra aquí en la imagen, pero también las dinámicas de las prácticas espaciales, digamos, de esos lugares. Como es el caso de la Plaza de la Trinidad, que era un espacio, digamos, de encuentro entre los vecinos, donde hacían actividades como jugaban los niños, se encontraban los vecinos para charlar en las noches, y poco a poco, digamos, ha venido cambiando en dinámicas hacia actividades, digamos, de turistas y visitantes, tanto nacionales como internacionales, lo que genera también unos cambios en esas dinámicas poblacionales, en donde ellos han perdido, o la población local pierde algunos de esos espacios de encuentro, y se ven obligados a trasladarse o a irse de esos espacios por esas dinámicas que se dan allí. En algunos casos, pues aumento, digamos, de
prácticas un poco complejas, como lo es la drogadicción, como lo de la venta de estupefacientes o también la prostitución, y pues esto genera también unos impactos en la población. Adicionalmente, también se ve una transformación de esos espacios para llamarlos en términos modernos instagramiables, es decir, hacerlos más llamativos para que la gente tome sus fotografías, las publique, digamos, en los diferentes medios. Y esto también transforma cómo se muestran esos lugares que muchas veces ya no son propuestos por habitantes locales, sino por extraños, justamente para seguir llamando la atención y llamar así más a los visitantes. Ese proceso y esas transformaciones también se ven reflejados en el uso del suelo y en la descentralización de funciones urbanas. Entonces, el POT de Cartagena está desactualizado, se han generado varios procesos para actualizarlo en los últimos años, pero esto no ha llevado a feliz término y, digamos, hay una superposición de funciones comerciales enfocadas a ese, digamos, elemento turístico frente, digamos, al uso que estaba delimitado mediante el plan de ordenamiento territorial. Entonces, hay muchas zonas del centro que estaban consideradas como viviendas o como de uso mixto, pero que paulatinamente han transformado ese uso a un uso un poco más comercial y enfocado a estos comercios internacionales. Entonces, esto también pues marca elementos de, digamos, la desactualización hace que no se pueda controlar o sea más difícil el control, digamos, de esas funciones que se dan y esto lleva pues a otros procesos. Adicionalmente, había una función importante que se tenía en el centro histórico y era que habían varios colegios que estaban instalados allí. Sin embargo, por este mismo proceso, en cuanto a este aumento en el flujo turístico, en cuanto a la concentración también de ciertas actividades allí que limita a otras, como por ejemplo las visitas diplomáticas o los grandes eventos, pues afecta también la movilidad hacia el centro histórico y esto hace que algunos de esas funciones salgan de allí por esa congestión y esos elementos que se dan. Entonces, o también por dinámicas en las cuales se busca crecer, pero por las limitaciones de espacio en el centro no es posible y esto hace que se genere, digamos, ese proceso. Entonces, en ese caso, es el caso del Colegio de la Presentación, que, digamos, sale del centro por los motivos que tuviesen y se convierte en una casa, museo, arte y cultura, la presentación, que al parecer, digamos, cierra en el año 2020 por términos de la pandemia y según, digamos, las informaciones que tengo, no se ha podido, digamos, como generar un nuevo uso, adicionalmente porque los costos en cuanto a la restauración y el mantenimiento de este tipo de edificaciones, pues también son muy altos, lo que hace que deba tenerse una actividad rentable que permita, digamos, asumir esos costos. Uno de los colegios que queda allí es el Colegio Salesiano San Pedro Claver, que aún está, digamos, en este espacio, pero también ha sido fruto, digamos, como de atención por el área que tiene el lugar, lo que lo hace también llamativo hacia inversionistas, digamos, por lo que representa ese espacio y lo que podría representar en términos de alguna nueva infraestructura turística, pero digamos que hasta el momento sigue manteniendo su función y esto, digamos, es importante porque permite, digamos, movilidad y diferentes funciones del centro y ayuda, digamos, a su dinámica
ya que en este momento, por el auge de esas actividades turísticas que se están generando, pues se está generando es un uso más turístico que, digamos, genera impactos de segregación, donde ya la gente o la población local no va a estos espacios porque no tiene el poder, digamos, económico, por ejemplo, para acceder a esa oferta de servicios o porque simplemente, digamos, ya no se siente a gusto en ese espacio que visitaba con frecuencia, pero que hoy no hace parte, digamos, de su interés o no representa lo que para esa persona representaba anteriormente ese lugar. Entonces, esto genera también una serie de impactos, cambios en las prácticas urbanas que se están generando. En ese sentido, digamos que ya para concluir y dar paso a los diálogos, pues en este caso, el proceso de gentrificación que se da en el centro histórico en Cartagena comienza con esas inversiones privadas que se dan de estas casas y pasa luego hacia un proceso por inversiones turísticas enfocadas en alojamientos y enfocadas en otro tipo de servicio, lo que hace que se estén desplazando, digamos, otras funciones que se dan en ese centro, como las administrativas, por ejemplo. Entonces, la alcaldía y la gobernación ya ha hecho una modificación, digamos, de esas funciones en algunas de sus instalaciones y se ha trasladado a otros lugares como Turbaco, por ejemplo, donde ahora se centran las funciones de la gobernación. Y adicionalmente también se ha dado una transformación de esas funciones. Por ejemplo, aquí muestro la imagen de un restaurante en el año del 2012, en el cual era un restaurante, lo que llamamos coloquialmente un corrientazo, pero que ha sufrido una transformación y más o menos en el año 2017 se convierte en un café internacional, ¿sí? Enfocado a ese público y por tanto, pues esa función que tenía en su momento, pues ya aún no la tiene. Y no solo ha pasado, digamos, con este ejemplo que muestro, sino con muchos otros, en donde la misma población, digamos, que trabaja o que está permanentemente en el centro, ha evidenciado que ya no encuentra lugares, digamos, en donde pueda acceder o son muy pocos los que quedan a precios módicos, a precios digamos, para la comunidad local, por lo que el mercado, digamos, se ha enfocado básicamente en ese mercado turístico. En los años recientes, justamente, el turismo ha incrementado las dinámicas diarias de ese centro. Entonces, es un centro, digamos, continuamente habitado por extraños, llamémoslo así, por visitantes, con diferentes prácticas turísticas, con otros medios de transporte, como ustedes pueden ver en la fotografía, estos Segway, pero también están las bicicletas, las motos eléctricas, los carruajes y bueno, todas esas implicaciones dentro de la movilidad al interior del centro histórico, pero también digamos que se han perdido lo que muchos turistas habían valorado en sus inicios como la autenticidad. Falta hacer una reflexión también de lo que representa ser eso auténtico, pero en el caso de Getsemaní, por ejemplo, muchos de los visitantes que tenía el barrio visitaban ese lugar porque les parecía más auténtico que los barrios Centro y San Diego, que ya estaban generando un proceso más avanzado, digamos, de esa transformación hacia el mercado internacional. Sin embargo, hoy en día y la población local, digamos, ha generado unas luchas para evitar, digamos, esa gentrificación que se está dando y que ya se ha dado desde diferentes enfoques, como lo acabo de presentar. Y esto también marca, digamos, en esa visión que tienen los turistas frente a esos espacios. Entonces, si bien muchas veces se ajusta a ese imaginario turístico y geográfico que tienen los turistas, pues también, digamos, hay unos retrocesos en cuanto a lo que ellos esperaban ver o a la autenticidad que esperaban encontrar allí. Eh,
Y digamos, como parte de esa reflexión, yo quiero llamar la atención en este escenario que ese proceso de gentrificación, digamos, de los casos que se han hablado en Colombia, el más avanzado y el que, digamos, ha generado un proceso más largo es el de Cartagena, pero no es un proceso, digamos, que ha parado, por lo contrario, ha sido un proceso que ha aumentado alrededor del país. ¿Por qué? Por esas dinámicas turísticas que se han generado y en este caso se ha dado en procesos como Santa Marta, por ejemplo, en ciudades como Santa Marta, pero no solo las grandes ciudades y las ciudades capitales, sino también en municipios pequeños como Salento, por ejemplo, como Barichara, por ejemplo, que pues también están generando unos impactos en la población local y que muchas veces dentro de los análisis que se hacen frente a las ventajas o desventajas, digamos, del turismo, se mira únicamente lo económico y se olvidan todos esos procesos sociales y esos impactos, tanto positivos como negativos, que se dan en esos lugares. Entonces, aquí también es una invitación para hacer esa reflexión de lo que implica el turismo, que el turismo no es solamente esa parte económica, sino que el turismo se define como un fenómeno social complejo que implica unos imaginarios, que implica unas prácticas y que implica un relacionamiento entre los actores que puede generar efectos muy nocivos para las poblaciones locales, pero también en términos ambientales, por ejemplo, por la alta demanda de recursos que es tener una población itinerante durante un lapso de tiempo. Entonces, aquí la reflexión también es para esos análisis, estudios, debates que deban hacerse alrededor de este tema del turismo y de esos impactos que se pueden dar. Que si bien podemos ver lo que ya sucedió en otros escenarios, también es necesario ver qué es lo que podemos hacer para evitar lo que ya ocurrió, por ejemplo, en Cartagena o lo que está ocurriendo, digamos, en diferentes municipios. Y esto también porque puede generar procesos en convertir esos centros y esos lugares como en parques temáticos, ¿sí? A los cuales, digamos, la población es ajena y a los cuales se les pierde, digamos, ese sentido que se tuvo en un inicio, digamos, bajo los diferentes procesos que se dan, pero pues que ya se pierde porque hay otras actividades que son reemplazadas y en este caso, pues las actividades turísticas. Entonces, eso hace parte como de la reflexión. Aquí les dejo una serie como digamos, de artículos que se han escrito sobre el tema en diferentes, digamos, idiomas. Hay trabajos que se han hecho ya, digamos, específicamente sobre Cartagena o sobre diferentes ciudades alrededor del mundo o específicamente aquí en Latinoamérica. Entonces, pues les dejo esas referencias y muchísimas gracias por su atención.